es, lo que vamos a ver es la política pública plurinacional para el desarrollo integral de la primera infancia. ¿Qué nos compartía el video? Nos compartía una reflexión, ¿no es cierto? De en qué sentido, Fanny, usted que lo estaba viendo bien atento al video, ¿de qué nos hablaba básicamente este video? Ya, licenciada colega, a lo que yo comprendí, es un hermoso video que transmite muchos mensajes positivos para los padres, para la familia, para todos. Sí. De acuerdo a que el niño desde la primera infancia, desde los primeros años, tiene una vida estable, situaciones familiares en casa. Todo eso depende del desarrollo de su cerebro, porque el cerebro es una arquitectura, dice que hay que saber construirlo. Sí. Desde la familia, desde inicio, desde todo. ¿Para qué? Para tener unos buenos logros, para que le sirva en su futuro. La violencia, por ejemplo, intrafamiliar que pasa, esas cosas repercute en el niño. Eso en nada le favorece al desarrollo intelectual, el desarrollo, el crecimiento, a todo su desarrollo de un niño. Al menos eso es algo importante que he captado, licenciada. Muy cierto, Fanny. En 4 minutos nos han dado una visión general de cómo se pueden generar acciones desde diferentes ámbitos, ¿cierto? Nos dice cómo pueden trabajar de manera colaborativa el Estado, la sociedad en sí y nosotros como padres, ¿no? Como padres de familia. Gracias, Fanny, por su aporte. Haciendo una pregunta, ¿no? ¿Cómo nosotros como sociedad podemos mejorar los problemas sociales complejos que estamos viviendo? Y la respuesta es absolutamente clara, es mejorando la calidad de vida desde la primera infancia, como nos decía Fanny, ¿cierto? Por eso aquí la pregunta, ¿no? ¿Cuándo comenzar a actuar? Nos dice básicamente que tendría que haber un vínculo específico entre lo que serían las políticas de Estado como país, como Bolivia, qué es lo que estoy planificando, qué es lo que estoy proponiendo para mejorar la calidad de vida de la sociedad, ¿no? Que nosotros, como padres de familia, también tengamos el tino, el conocimiento básico, tengamos la manera adecuada de poder llevar adelante una crianza efectiva, como bien decía Fanny, ¿no? Algo que también resalta el video es que todas las experiencias, tanto positivas como negativas, que un individuo tenga desde la primera infancia, va a ir repercutiendo a lo largo de su vida, ¿no es cierto? ¿Qué más? A ver, ¿quién más me puede comentar algo al respecto? Aportando lo que nos decía Fanny. ¿Mm? Hablaba de los niveles de estrés en el niño igual, ¿no? ¿Qué me pueden decir de eso? Cuando el niño, como conversábamos la anterior semana, eh, en su contexto no tiene un buen ambiente estimulador, no tiene el cuidado necesario, la alimentación necesaria, la protección necesaria, el niño puede ir generando en sus primeros años diferentes niveles de estrés que lo pueden ir eh, dañando emocionalmente por una parte, pero también impidiendo que pueda desarrollar todo su potencial. Es lo que nos dice también, ¿no? Que nos manda la reflexión en este video. ¿Quién más me puede comentar algo? A ver, complementando lo que nos decía Fanny. ¿Nadie más se anima? No me digan que estamos solitas, Fanny y yo aquí. Díganme, Generalmente, buenas noches, colegas. Generalmente los niveles de estrés en los niños se generan pues por el estrés también en el que viven los papás, claro, sobre todo vinculados a la falta de tiempo por el trabajo y demás. Entonces los niños no solamente pierden oportunidades de desarrollar sus potencialidades, ¿no? En diversos campos, porque los niños al verse, por decir, hechos a un lado, ¿no? A un lado porque no hay la atención necesaria de los papás, entonces recurren al celular o a comer cosas tal vez que no son correctas para su edad, para su desarrollo, y ahí vienen los problemas de niños de obesidad, ¿no?
Sí, porque los niños no están teniendo una buena atención de parte de los papás, no están teniendo un buen estímulo a nivel cognitivo, tampoco educativo, porque la educación no solamente es a nivel cognitivo, es en todo sentido, por ejemplo, los valores, las formas de existir en este planeta, ¿no? O de comportarse. Bueno, es un sinfín. La niñez empieza desde que nacen y hemos dicho que es hasta los 8 años de edad y es clave en la formación de un niño. Eso es lo que va a repercutir por el resto de su vida. sí, ¿no? Muy cierto lo que dice Emma, ¿no? Eh, Porque obviamente depende de la calidad de vida que yo tenga, de la manera en que yo pueda, como decía hace un momento, ¿no? Dar la protección, dar el sustento, dar apoyar el desarrollo integral, ¿no? Salud, educación, a nivel emocional, como yo como madre, como padre puedo hacerlo. Decía algo muy importante, ¿no? El nivel de estrés en el niño también se genera del nivel de estrés de los papás. Es cierto, ¿no? La situación de nuestro país, la situación de la sociedad en general, nos ha llevado este año, más que otros años, a tener bastante estrés como familias en el factor económico, ¿no? Y también con una incertidumbre en el aspecto laboral. Los últimos 2 años muchas familias se han visto después de la pandemia sin trabajo, han empezado a vivir otra realidad y eso ha llevado a mucho estrés dentro de los hogares. Pero algo importante, ¿qué pasa si yo como adulto tengo la suficiente salud y madurez emocional como, a pesar de las circunstancias que estoy viviendo, pueda eh, ayudar a mi niño, proteger a mi niño, ayudarlo a desarrollarse emocionalmente también a través de la compañía del afecto, separando toda la parte laboral, separando todos los problemas que yo tengo, pero afrontando con madurez, pero también sobrellevando bien la crianza. Y muchas personas adultas no tenemos quizás esa educación emocional que nos permita separar las cosas y vamos quizás también dañando nuestro entorno. Y lo más cercano a nosotros son nuestros hijos, ¿no? Y eso necesita de parte de nuestros papás, jóvenes papás, también una educación, información, un acompañamiento, apoyo para que puedan también ir madurando emocionalmente, ¿no? Porque yo les comentaba el martes pasado que yo trabajo con papás muy jóvenes. Los papás más mayorcitos que tengo están rondando los 30, 35. Y tengo papás de veintitantos, ¿no? Eh, que quizás muchos todavía no han terminado de madurar emocionalmente, pero ya están haciéndose cargo. Imagínense un papá de 25, que mi alumnito tenga 5. ¿A los cuántos años fue mamá o papá? Eso también, digamos, ¿no? Repercute mucho en el modelo y en la forma de crianza. Como bien nos decían las dos compañeras, depende de todo este cúmulo de situaciones, puede llevar a mi niño que pueda desarrollar mejores habilidades, que pueda estar mejor preparado, con una mejor estimulación para afrontar la etapa inicial escolarizada, que sería con nosotros, tener, seguir formando una buena base y de ahí ir mejorando en la primaria, ir con conocimientos más sólidos a una secundaria y por ende, ¿no? Seguir así sus estudios superiores. Lo que también el video nos lleva a la reflexión es que como Estado, si yo como gobierno asumo la responsabilidad del cuidado de la madre, del niño en estas primeras etapas de la vida y formación, a la larga voy a ir también desde la base, desde los cimientos, ayudando a mejorar diferentes aspectos que me van a llevar a que la sociedad pueda tener una mejor calidad de vida, ¿no? En lo que es salud, en lo que es educación, con un futuro más prometedor. Pareciera eh, bastante bonito en teoría, pero hemos visto el martes pasado que a nivel global todos los países unidos nosotros también en Latinoamérica, vamos respondiendo a una serie de normas, de estatutos internacionales en protección
de la niñez. Y específicamente nos estamos abocando a lo que sería la primera infancia, ¿no es cierto? Hemos visto que estamos dando respuesta al ODS, ¿no? Objetivo de Desarrollo Sostenible, que la ONU ha planteado, 17 en general, pero que básicamente nosotros estamos viendo el número 4, que nos llevaría a todo gobierno a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Lo hemos estado viendo en diferentes capacitaciones. Todos los directores saben bien que nosotros en nuestras planificaciones partimos de este objetivo y vamos desarrollando nuestro plan de acción en los PSP para llegar a alcanzar esta calidad educativa, ¿no? Nosotros nos estamos deteniendo en esta oportunidad en el 4.2, que es garantizar la atención y desarrollo en la primera infancia, ¿no? Y en la educación preescolar escolarizada que nos compete a nosotros. Y decíamos también centrarse en lo que sería la meta 4C, que es aumentar la oferta de docentes calificados, ¿no? Y vamos a ver cómo Bolivia ha ido de a poco también planificando, proyectando a través de diferentes programas y específicamente ahora con esta política pública para dar respuesta a esta meta, ¿no? Vamos a partir leyendo un poquito lo que serían las contribuciones para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, que es lo que nos hemos planteado como país. Que hasta el 2030 todos los niños y niñas tengan un acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia, ¿no? En lo que sería salud, en lo que sería educación, ¿ya? La meta 4.2 que nos dice educación de calidad. Y es a lo que nosotros estamos apuntando. Ahora, de este objetivo se desprende el que nosotros como gobierno, como Ministerio de Educación, desde el nivel central, se tiene que enfocar en medir la proporción de niños menores de 5 años que tienen un desarrollo adecuado en aspectos claves. Esa es la meta de nuestro gobierno, ¿no? En lo que es salud, desarrollo de habilidades motoras y cuidado personal, en lo que sería el aprendizaje, lenguaje, alfabetización, aritmética y preescritura, lo que sería bienestar social, habilidades emocionales y sociales. Todo programa que ha partido del Ministerio de Educación en estos últimos años para la atención a niños menores de 5 años ha enfatizado en esto, ¿no? Salud, aprendizaje y bienestar psicosocial, ¿ya? Este indicador, dice, se utiliza para evaluar la efectividad de lo que como país se ha venido programando. El siguiente mide la tasa de participación en el aprendizaje organizado un año antes de la edad oficial de ingreso a la escuela primaria, que seríamos nosotros, ¿no? Este indicador es clave para determinar si los niños tienen acceso a programas de educación preescolar. Mide el porcentaje de niños que están inscritos. Anualmente, a través de las plataformas con las que trabajamos nosotros los docentes, se lleva una estadística, ¿no es cierto?, de la matrícula de los niños, del ingreso, de la permanencia, de las deserciones que hay. Y a partir de esto, ellos, como Ministerio de Educación, hacen un balance de ver cómo ha ido mejorando el acceso a la educación y a la formación de estos niños, ¿no? Ahora nos vamos a centrar entonces en esta política pública que tiene un nombre interesante, ¿no? Contigo desde tus inicios. Se ha promulgado recientemente, hace apenas 2 años, el 2023, y establece básicamente lineamientos conceptuales, estratégicos e institucionales para el desarrollo integral de la primera infancia, tal como nos decía el video, ¿no? Tener una responsabilidad compartida entre lo que sería, digamos, los gobiernos, lo que sería los padres en este caso y lo que sería también la sociedad en sí, ¿no? Para lograr que la mejora de la calidad de vida de nuestros niños, ¿no? Busca, dice, que todos los niveles del Estado, todos los niveles, desde el central, gobernaciones, municipios, hasta nuestras unidades educativas y nuestras aulas, implementen acciones urgentes y prioritarias para garantizar los derechos de los niños.
todos los documentos que hemos visto previamente, esta política pública que se viene desarrollando hace 2 años ha ido tomando, o sea, está basada en todos ellos, ¿no? Vamos a ir conociéndola y el trabajo que nosotros tenemos hasta este fin de semana es que vayamos, aparte de leer, aparte de comprender qué es lo que nos propone esta política pública, ver cuánto se ha aplicado en la realidad en estos últimos años. Y si es que la conocemos o si es la primera vez que escuchamos el nombre de este programa. Primero, a ver, contéstenme eso. ¿Lo conocen? ¿Lo han visto en las redes sociales del Ministerio de Educación? Hace 2 años se hizo toda una campaña publicitaria para dar apertura al programa. ¿Lo conocían? ¿Lo habían escuchado? De ahí partamos a ver. ¿Qué me dicen? En lo personal dicen no lo conocía. Bien, eso es un indicador también, ¿no? De cómo vamos yendo con la difusión o con la aplicación efectiva, ¿no? Porque una cosa es lo que nos dicen los medios, las redes sociales, y otra cosa es la aplicabilidad en cada uno, ¿no? Han sido municipios pilotos también, pero deberíamos nosotros que somos del nivel inicial estar al tanto de este programa, ¿no? Así que, ¿alguien más, aparte de Silier, que lo haya conocido o no? A ver, díganme con sus deditos arriba o abajo si sí lo han escuchado, lo han visto en las redes, lo han visto en la prensa o no. Elizabeth me dice, no, Dilia igual, bueno, wow, está difícil. Entonces vamos a seguir avanzando y vamos a ir viendo. Esto también nos sirve a nosotros como educadores partir de nuestra realidad. Hay cosas muy bonitas, muy bien planteadas en papel, pero que quizás hasta donde nosotras estamos, que es la base, nuestras aulas quizás no llegue, o nuestras comunidades en todo caso, ¿no? Ya. Vamos a ir analizando entonces cuáles son los puntos claves de esta política. Está muy bien armada, con coherencia, vamos a ir viendo. ¿Qué propone? Propone un enfoque integral. Aborda de manera coordinada, idealmente, salud, nutrición, educación, protección y el desarrollo social de la primera infancia. Un trabajo coordinado, obviamente, con diferentes ministerios e instituciones, ¿no? Marco de derechos se fundamenta en la Convención sobre los Derechos del Niño, que lo hemos visto el martes, que es a nivel global, y el Código Niño, Niña y Adolescente, propio de Bolivia, ¿no? Acciones concretas que propone: promoción de la lactancia materna, atención prenatal y postnatal, lucha contra la violencia infantil, promoción de la crianza respetuosa, revalorización de saberes culturales y relacionados con el cuidado, obviamente, no infantil. Y la responsabilidad compartida. Establece la responsabilidad del Estado en todos sus niveles, desde el nivel central que les decía, gobernaciones y municipios. Y obviamente también de las familias y la sociedad, y ahí entramos también, si hablamos a nivel de responsabilidades compartidas, tanto a nivel nacional, departamental y municipal, nosotros como funcionarios públicos respondemos al Ministerio de Educación. Y básicamente nos han puesto también a nosotros la responsabilidad desde donde estamos, llevar adelante las acciones para que se haga realidad, ¿no? La aplicación de esta política pública. Ahora vamos a ver cuáles son los lineamientos estratégicos. El primero es la atención de las madres durante el embarazo y durante el parto. ¿Qué es lo que propone? Y ustedes van a ir pensando cuánto de esto han visto desde su experiencia personal con ustedes mismas, las señoras, o con familiares cercanos, ya tomando en cuenta centros médicos, tomando en cuenta hospitales municipales o nuestra propia Caja Nacional, ¿ya? Dice, debería trabajarse en todos esos niveles, ¿no? Centros médicos, hospitales municipales de primer, segundo, tercer nivel y los seguros médicos. Se enfoca en asegurar condiciones óptimas para la madre y el bebé desde la gestación hasta el nacimiento. Las acciones planificadas, ¿qué incluyen? Atención prenatal,
Fortalecer el acceso a controles prenatales para todas las mujeres embarazadas. ¿Ya? Parto seguro, garantizar partos saludables y culturalmente apropiados, estableciendo bases para el desarrollo integral de recién nacidos. Lactancia materna, promover y proteger la lactancia materna exclusiva y prolongada con información, esto sería, ¿no? Con educación de las mamás. Suplementación, asegurar la administración de micronutrientes a las madres gestantes y lactantes para prevenir deficiencias, ¿no? En el desarrollo y crecimiento de esos niños. Ahora, personalmente, vayamos analizando. Se ha venido cumpliendo a cabalidad, a medias, nuestro sistema de salud a nivel nacional, cómo se encuentra, nuestro seguro médico de la Caja Nacional, cómo es el servicio que oferta. Por ejemplo, acá en Santa Cruz, prácticamente agosto ha estado casi todo agosto en paro en los hospitales municipales. Nuestro sistema de salud en Santa Cruz ha colapsado. Nuestro hospital de niños prácticamente el año pasado estuvo al punto del cierre. O sea, eso tenemos que ir viendo, ¿no? Está la política, están los lineamientos, pero hay muchos factores que impiden que se desarrolle de manera efectiva, ¿no? Y esto está fuera de nuestro alcance, ¿no? Esto es sistema de salud, Ministerio de Salud. Dígame, Fabiola, ¿iba a decir algo o solo se activó? Sigamos entonces. Sí. Ahora, el otro lineamiento estratégico de esta política sería la atención del recién nacido hasta los 5 años, ¿no? Esta etapa, dice, se centra en el desarrollo integral del niño, incluye 3 líneas de acción: crecimiento y nutrición, dar seguimiento al crecimiento del niño sano y promover la alimentación saludable. En este caso, estaría fuera de nuestras manos, estaría el Estado y estarían las familias, ¿no? Educación inicial, ahí entramos nosotros. Fortalecer la educación inicial en centros infantiles a nivel familiar, no escolarizado, y también escolarizado para estimular las capacidades cognitivas y sociales. Protección y seguridad, prevenir y atender la violencia, abandono y tráfico de niños, ¿no? También, digamos, esto estaría a nivel de Estado, a nivel de familia, pero también nosotros como centros educativos, sensibilización e información, ¿no? Hacia la comunidad. Miren las 2 líneas de acción. Aquí entraríamos nosotros, ¿no? En la atención al niño de 0 a 5 años, porque entre los 4 y los 5 está con nosotros. Nuestros papás tienen también niños menores. Eso es lo que quiero que vayan enfocándose de qué cosas nosotros, desde nuestro papel como gestor, y gestor en el sentido no que estoy ocupando el cargo de director, sino gestor tanto del aula, porque en el aula yo hago gestión con mis papás y a través de mis papás llego a sus familias, ¿ya? Y si yo puedo gestionar e intervenir de manera efectiva en una familia, esa familia va a multiplicar también, digamos, esa atención que brinda. Así que, y más desde cargo de director también podemos hacer mucho más, ¿no? Así que cuando diga gestor me refiero a todos nosotros, tanto docente como director. ¿Está bien? Ahora sigamos con este documento. Cuando dice avances claves, esto es lo que los documentos formalmente nos muestran. En la realidad, sabemos que no ha llegado a la totalidad. Si imagínense, de 47 docentes que estamos acá, ni uno me ha dicho, sí lo conozco, sí en mi municipio está, sí lo he visto en la página del ministerio. O sea, quizás el alcance no ha llegado a ser el óptimo, ¿no? Pero idealmente, ¿qué es lo que se espera de esta política pública? Dice, identificación presupuestaria. Uno de los logros más significativos es el ajuste del clasificador de gastos del Estado boliviano para incluir una categoría específica para la primera infancia. Puede ser que se haya planteado, pero obviamente, de acuerdo a la situación que estamos viviendo, hay muchas prioridades, ¿no? Pero está como algo prioritario que se dé atención a la primera infancia, ¿no? Esto, si fuera ideal nuestra situación, permitiría visibilizar y cuantificar una inversión pública específica para la atención a este sector, ¿no? Articulación interinstitucional.
Esto sí se ha logrado, dice, la política ha impulsado un proceso de coordinación entre 16 ministerios a nivel nacional para implementar acciones intersectoriales en favor de los niños. Quizás no ha sido mucha la difusión, no ha sido mucho el impacto en apenas 2 años de implementación, pero sí se ha iniciado el trabajo. Otros avances: socialización y acuerdos a nivel subnacional con el apoyo de UNICEF, que también está apoyando a lo que es la UNESCO, precisamente de manera logística para hacer estos cursos de capacitación, ¿ya?, hacia los docentes. Si bien no está subvencionado el curso en sí para ustedes, pero sí en lo que es el apoyo a la elaboración de material, a lo que sería el levantamiento de información, para sustentar la propuesta de esta política de Estado, ¿no? ¿Qué nos dice? Con el apoyo de la UNICEF se ha trabajado en la socialización de esta política en numerosos gobiernos autónomos municipales, ¿ya? Se ha socializado. Se han establecido también acuerdos con al menos 42 entidades territoriales autónomas en los diferentes municipios con programas pilotos, por eso quizás no lo conozcamos en la generalidad. Y también lo que se ha logrado hacer a través de la UNICEF es un diagnóstico, ¿sí?, de los centros infantiles para ver cuáles son las debilidades de la atención a los niños menores de 5 años, ¿no? Y con esa base y con esos insumos se han propuesto diferentes acciones que vamos a ir conociendo de a poco. Lo que está remarcado con rojito es lo que, como colega de ustedes, como docente oficial, dígame, Fabiola, la escucho. Va a disculpar, dicen que intervenga, pero es que no estoy escuchando muy fuerte. O mi volumen he tratado de subir todo, pero no escucho fuerte, no se escucha, dice. Sí, ay, lo siento mucho. ¿Y los demás cómo me están escuchando? ¿Puede ser el internet? Para que me preparen mejor para el marco acompañante. Parece que baja señal, hay interferencia. Se escucha En como algunos entrecortado. momentos entrecortado se la escucha así. Ah, ya. Puede ser la interferencia de la señal. Depende de dónde estemos nosotros también. Sí, por mi parte está normal, sí debe Ya. ser en algún lado. Sí. Por mi parte también se escucha normal. Ya. Porque a algunos de ustedes los escucho bien y a otros cuando hablan los escucho entrecortados. Puede ser nuestra señal, digamos, ¿no? Tanto de ida como de vuelta. Así que voy a procurar hablar más alto también y no moverme mucho para estar más cerca del micrófono. ¿Listo? Bien, muchas gracias. Ustedes me dicen y me paran en cualquier momento cuando necesiten, ¿ya? Entonces, les voy a explicar un poquito. Puede parecer, de acuerdo a la situación que estamos viviendo, ¿no?, muy elaborado este documento, pero lo que quiero es que seamos bastante, ¿cómo se puede decir?, proyectivos y sepamos mirar más allá de lo que se propone e ir rescatando qué cosas yo, como docente de aula y como director de una unidad educativa, podría ir apoyando y podría ir trabajándolo de manera concreta. Así que vamos leyéndolo y luego vamos a ir rescatando lo mejor para nosotros, ¿ya? Lo que es en la parte de embarazo y parto, me imagino, y ustedes me dirán con sus deditos sí o no, lo máximo que nosotros, comunidades educativas, podemos hacer es informar, sensibilizar, en algún aspecto también capacitar, en conocimientos básicos para una mamá primeriza. ¿Qué me dicen? ¿Podría ser algo así que podríamos intervenir? ¿Me dicen nomás con sus deditos sí o no? Sí, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que propone entonces esta política? Dice, gracias, muchas gracias por sus deditos. Dice, garantizar embarazos y partos seguros, saludables, protegidos y culturalmente apropiados que sienten las bases para el desarrollo y la protección integral de niños y niñas, ¿no? ¿Qué es lo que intenta? Reducir ¿qué? Mortalidad materna, embarazo en adolescentes, se pueden hacer campañas de sensibilización e información, reducir la prevalencia de anemia en mujeres embarazadas, eso también se puede trabajar con educación,
porcentaje de mujeres embarazadas con desnutrición, embarazadas con sobrepeso, con obesidad, son temas que nosotros podemos conversar con las mamás jóvenes en nuestra comunidad para poder informar, ¿no? ¿Qué es lo que se espera? Incrementar cobertura de parto institucional, cobertura del cuarto control prenatal y número de mujeres embarazadas que reciben asesoramiento genético. Eso es muy interesante, pero sinceramente dudo mucho que nuestros hospitales municipales brinden este servicio, que serían estudios especializados por si alguna mamá, por decir mayor de 35 años, corre el riesgo en un parto ya siendo mayor de 35 o excediendo los 40, ¿no? O mamitas muy jóvenes también, ¿no? Es un servicio que sería ideal que se brinde, pero no creo que nuestros servicios médicos en los hospitales municipales lo brinden. Pero la ley lo norma esto, ¿no? Que en un futuro podría hacerse. Ahora, ¿cuáles serían las líneas de acción que el Ministerio de Salud está haciendo? Miren, los cuadritos están así para que vayamos identificando. Línea de acción es lo que se propone trabajar. El ente o órgano rector sería quien lo tiene que, bajo tuición de quienes están, ¿no? Y los responsables también serían las instituciones que lo idealmente tendrían que ejecutar, que tendrían que financiar, que tendrían que gestionar, ¿no? Lo primero dice promoción del ejercicio de derechos durante el embarazo, ya Ministerio de Justicia y Transparencia, y los responsables de su ejecución, lo mismo, Ministerio de Justicia, Salud, Educación y entidades territoriales. Educación en el hecho de poder capacitar e informar. Es lo que más encaja en nuestro papel, en nuestro rol, ¿no? Ahora nos vamos con este que está más enfocado a lo que sería educación. Sería la atención desde el recién nacido hasta los 5 años, ¿no? Hay algunos aspectos que escapan a nuestras manos, pero otros que van a ir encajando bien. ¿Cuál es el lineamiento estratégico? Garantizar a las mujeres después del parto y a los niños de 0 a 5 años condiciones de salud, nutrición, crianza sensible y cariñosa, vivienda segura, agua, saneamiento, cuidado del medio ambiente y servicios sociales. Hay cosas, como les digo, que escapan a nuestra responsabilidad, pero información, educación y sensibilización sobre nutrición y crianza positiva lo podemos trabajar, ¿no? Indicadores de impacto. Se debiera reducir el porcentaje de casos de violencia en niños menores de 5 años, la prevalencia de niños menores de 5 años con rezago, leve, moderado o grave, es decir, que tengan un buen desarrollo integral. Tendría que reducirse la cantidad de niños que están en riesgo en este caso, ¿no? Se tendría que reducir igual la tasa de abandono escolar. Y nosotros en realidad tenemos un alto nivel, no de abandono escolar en sí, pero de baja inscripción en los primeros años. En la ciudad, por ejemplo, en el área urbana donde trabajo en mi distrito, las primeras secciones siempre tienen poco alumnado. Ya en las segundas secciones, en el segundo año de escolaridad, tenemos el nivel normal, digamos, ¿no? de niños. No sé cómo será la característica con ustedes. Incluso, bueno, se nos viene cuando suben a segundo año, casi la mitad de nuestros nuevos inscritos no han hecho pre-kinder, por decir. ¿Ya? Y también, digamos, con este lineamiento se tendría que incrementar la tasa de cobertura de nuestro nivel, la tasa de inscripción oportuna, es decir, que cursen primero y segundo año, y lo más importante para nosotros, porcentaje de docentes de la especialidad que estemos trabajando en el nivel. ¿Ya? Muy bien. Y ahora, un minutito. Vayan leyendo un poquito mientras contesto un mensaje importante de mi junta escolar. Lo que está remarcado de rojito y verde son acciones que nosotros pueden entrar dentro de nuestra competencia.
Muy bien. La primera dice fortalecimiento de las capacidades de las familias para la atención de niños de 0 a 3 años en educación inicial no escolarizada. ¿Ya? ¿Quién es el ente rector? Nuestro Ministerio de Educación y los responsables, Ministerio de Educación, entidades territoriales y autónomas. Cuando decimos Ministerio de Educación, es en todos los niveles, ¿no? Desde el Ministerio, las departamentales, las distritales y las unidades educativas vienen en esa línea. Atención temprana y atención educativa a niños con discapacidad, de 0 a 5 años en centros de educación especial bajo la modalidad directa. Me imagino que para esta política pública es un gran desafío, porque no sé cuál es la realidad del contexto de ustedes en Chuquisaca, pero la atención y el diagnóstico a niños pequeños es bastante burocrático si nos vamos a través del municipio y de las gobernaciones. Obviamente, si es con entidades privadas, sí, ¿no? Hay muchos centros de atención, de diagnóstico temprano. Pero si nos vamos a los que están bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación, es burocrático, bastante, ¿no? Y muchas veces el diagnóstico de niños menores de 5 años siempre hacen que el papá tenga que esperar un poquito más, ¿no? Para hacer un diagnóstico efectivo, ¿ya? A no ser de casos que sean bastante notorios o severos, ¿no? No sé cómo es la realidad de ustedes en Sucre, de centros de diagnóstico, pero que estén a cargo de las gobernaciones y municipios. ¿Qué me dicen? En sus municipios de ustedes, ¿cómo es? A ver, ¿alguna me puede comentar? Sandra tiene la manita levantada, pero no sé si es reciente o hace rato. Lice, buenas noches. Buenas noches. Otra vez yo. Comentarle que aquí en Sucre se realizan los diagnósticos en San Juan de Dios, que es el centro psicopedagógico. ¿Ya? Sin embargo, como dices, es muy complejo que accedan a un diagnóstico específico, sobre todo cuando se trata de niños de autismo. Tengo un caso en la familia, sí, y vamos desde enero más o menos con todo lo que implica multidisciplinaria, sí, pero es muy, muy complejo. Y lamentablemente, para que existan adaptaciones curriculares en las unidades educativas regulares, te exigen que sea el certificado expedido por un centro del Ministerio de Educación. Entonces, las filas son inmensas, la carga, muchos profesionales que los atienden, así que es bastante complejo poder llegar a un diagnóstico específico en corto tiempo, y la mayoría de los papás desisten, ¿no? Sí. Desisten. Y bueno, es bastante complejo vivir esa realidad. Sí. Sí, por eso es un desafío bastante grande, ¿no? Para esta línea de acción. Si bien está estipulado, están designadas las instancias correspondientes, no creo que es una realidad compartida en todo el país que cuesta bastante, ¿no? Pero bueno, nos vamos con gracias Sandrita, nos vamos con la siguiente línea de acción. Dice prevención de la violencia hacia niñas y niños, ¿no? Lo mismo el órgano rector, Ministerio de Justicia, y los responsables, Ministerio de Justicia, entidades territoriales, salud y deportes, y nosotros, ¿no? A través de las defensorías, nosotros podemos acceder y podemos también gestionar capacitaciones y campañas, digamos, sobre todo, ¿no? De información y de sensibilización hacia los papás en este sentido, ¿no? No está lejos de nuestras manos. Sigamos avanzando a ver en qué otras. Otra línea de acción importante, coordinación y o atención a niños y niñas en situación de vulnerabilidad o desventaja social, es decir, niños en extrema pobreza, hijos de personas privadas de libertad, de inmigrantes. Hay una ONG en Santa Cruz que trabaja específicamente para apoyar
a inmigrantes para, digamos, que esos niños no estén con rezago escolar, porque el trámite es bastante moroso en las departamentales, especialmente para el ingreso a inicial no es tanto, ¿no? Pero para el ingreso a primaria y secundaria con las revalidaciones es bastante complicado, ¿no? Pero también, digamos, sería una parte en que nosotros muy poco podemos intervenir, ¿no? Desde el rol que nos compete. Aquí están los distintos ministerios, quienes son responsables de llevarlo adelante. Están Justicia, Salud, de Gobierno, Educación, Relaciones Exteriores, Defensa y las entidades territoriales, ¿no? Pero el siguiente, que es promoción de la paternidad responsable e involucramiento de los padres varones en la crianza. Me parece muy interesante ese punto. Muy interesante en verdad. ¿Cuál es el órgano rector? Ministerio de Justicia y Transparencia, por lo que compete a las leyes, ¿no es cierto?, del resguardo del menor. Lo mismo los entes o los responsables, Ministerio de Justicia, Educación y entidades territoriales. ¿Cómo podríamos nosotros, como docentes, trabajar este punto? Léanlo, dice, promoción de la paternidad responsable e involucramiento de los padres varones en la crianza. ¿Qué les parece ese punto? Con relación Sandra, ¿sí? involucrar a los papás, ¿no? Involucrar a los papás en que participen en la educación de sus hijos. Muchas veces hay algunos papás que sí lo hacen, pero hay otros papás que no se involucran. Los papás varones no se involucran en eso. Piensan que es más un rol de la mamá, ¿no? Entonces nos cuesta un poco, yo veo al menos en Kinder, los papás son los que un poco menos participan en la educación de los niños. Entonces, tal vez tendríamos que concientizar, motivar, hacer algún tipo de talleres o algunas cosas así, aunque también cuando se les llama talleres y esas cosas no asisten muchas veces por falta de tiempo. Tiempo, trabajo y demás. Otras estrategias podríamos utilizar, no sé. Claro. Las redes sociales, las comunicaciones así como estamos ahorita, digamos, ¿no? A distancia, pero es un tema que muy poco se trabaja, paternidad responsable e involucramiento de los padres varones. No solo en la crianza, sino la paternidad responsable en todos los sentidos, ¿no? Para estos papás jóvenes. Hay una gran población igual de familias disfuncionales que tenemos. Madres solteras, familias, digamos, separadas, etcétera, ¿no? Sería muy interesante y un buen punto para tomarlo en cuenta. Aquí tenemos otras líneas de acción, quizás más relacionadas también con nuestro trabajo. Recuperación de saberes ancestrales sobre crianza con afecto y parentalidad responsable. Sería interesante igual rescatar, ¿no es cierto? Porque mal que mal, bueno, ustedes son bastante jóvenes, ¿no? Podemos rescatar de generaciones anteriores de nuestros padres, nuestros abuelos, crianza, modelos de crianza. Sería muy, muy, muy interesante también hacer en este tipo de talleres o charlas la comparación, ¿no? De cómo era la crianza de los papás, qué cosas dentro de mi casa hablábamos con libertad, qué cosas no, qué cosas yo ahora a mi edad he cambiado en mi modelo de crianza con mi hijo, qué cosas hago que no hacían mis papás, que son positivas o que son negativas y que mi papá no lo hacía, digamos, o sea, un tipo de intercambio generacional, así de experiencia, ¿no? Lo que es la crianza responsable. Sería muy interesante, ¿no? Aquí el órgano rector, Ministerio de Cultura, Descolonización y Despatriarcalización. Los responsables de la ejecución, este ministerio, más salud y educación, donde entraríamos nosotros, ¿no? El siguiente dice promoción del ejercicio de derechos de las niñas y niños. Ya ahí también podemos entrar nosotros como sensibilización e información, ¿no? Y revitalización de lenguas indígenas y promoción de prácticas culturales de crianza positiva. Yo lo veo muy relacionado con el primero, pero también se ha venido trabajando, ¿no? Nos vamos con el siguiente. Miren esto.
ya va directamente con nosotros. Capacitación y o actualización de maestros y educadores para la atención, cuidado y protección a la primera infancia en el ámbito no escolarizado. Fortalecimiento académico de las capacidades de los docentes para el nivel inicial escolarizado. En ambos lados nosotros podemos estar incluidos, ¿no? El órgano rector, nuestro ministerio, y el órgano ejecutor, lo mismo, ¿no? Aparte de universidades e institutos técnicos. Y la promoción del acceso e inclusión de estudiantes con discapacidad en el nivel inicial escolarizado. También un gran desafío que necesita capacitación. Nosotras no estamos y no tenemos obviamente el conocimiento y las habilidades para diagnosticar, pero podemos, y me imagino que muchos de ustedes, estarían muy interesados o quizás ya estén capacitados en lo que sería, ¿no? la atención en sí, ¿no? Adaptaciones curriculares, con estrategias específicas para diferentes niveles de desarrollo de los niños, ¿no? Es algo proyectivo que el ministerio debiera hacerse cargo, ¿no? Debiera promover cursos. Lo hace en cierta medida, como este curso, ¿no es cierto? Pero no lo subvenciona, obviamente. Todo es autoformación. Así que hasta ahí sería lo que el Ministerio de Planificación, a través de todos estos ministerios que hemos visto, han propuesto y están implementando hace 2 años esta política pública plurinacional. Ahora, el porqué de este curso es básicamente lo que dice ahí abajito con letras rojitas, ¿ya? Desde el año 2024, en la resolución ministerial 01 y obviamente la de este año 2025, que nos dicen nuestras autoridades, ¿no? Que todas las autoridades departamentales, educativas, distritales y de unidades educativas, es decir, nosotros, debemos implementar activamente y de forma participativa la política pública destinada a asegurar el desarrollo integral de niñas y niños en su primera infancia. Así que el propósito también de este encuentro, de este curso que el año pasado se dictó con docentes y este año se ha ampliado un poquito más para los directores en ejercicio, es que podamos nosotros gestionar las acciones que se puedan trabajar desde nuestro contexto. ¿Qué les parece hasta ahí? Por norma, estamos, sin utilizar la palabra obligados, estamos instados a ejecutar. ¿Qué me dicen hasta ahí? Para que sigamos bien. Si muchos de ustedes no la conocían, pero nuestra 01 hace ya 2 años nos dice, en todos los niveles tenemos que ir desarrollando y aplicando. Bastante interesante, ¿no? Que nos facilite y nos brinde herramientas para el trabajo más pertinente, ¿no? Esto sin que implique que sea que toda la responsabilidad nos lo van a cargar a los maestros de los niños escolarizados y no escolarizados, ¿no? Entonces, al margen de no haber mejora en el tema salarial. Entonces, pero bueno, es interesante lo que proponen y, bueno, manos a la obra, ¿no? Para poder mejorar nuestra calidad educativa. Sí, ¿no? Porque parte del trabajo que realizamos, y yo creo que todos ustedes sí lo realizan a través de los PSP y de los PCPA, los que son directores y que nos están acompañando en la sala, ustedes saben que hasta el día de hoy teníamos que presentar cómo hemos estado trabajando a lo largo del año, ¿no? El PSPA. Y muchas de esas actividades que proponemos nosotros de sensibilización van a responder a algunas de estas líneas de acción. Pero ahora ya lo veríamos con otra mirada, ¿no? Que estamos avalados por una normativa y nosotros podemos acudir a diferentes instancias como nación, municipio, ya sabiendo que hay una ley que nos ampara y que ellos pueden colaborarnos a gestionar, no sé, espacios para capacitación, a facilitarnos el apoyo de profesionales para dictar algunos temas, etcétera, ¿no?
Es bueno estar informados en este respecto. Vamos a seguir avanzando entonces, ¿ya? Como decía, perdón, no vi su nombre. ¿Quién estuvo conversando conmigo ahorita? Elizabeth, Eli. Elizabeth. Como decía Eli, ¿no es cierto? Es interesante conocerlo, lo que se propone, lo que se viene ejecutando, bien o mal, pero se está implementando, y cómo nosotros podemos ir involucrándonos, ¿no? Dejando de lado las horas trabajadas, nuestro sueldo, no verlo como una sobrecarga de trabajo, sino como parte de mejorar la entrega que hacemos, ¿no? A nuestros niños y a nuestra comunidad, con mente abierta. Vamos a ir viendo. ¿Qué relación tiene? Gracias, Elizabeth. ¿Qué relación tiene con nuestro trabajo de gestión? Gestión como docente y como director, ¿no? Esta política pública, contigo desde tus inicios, dice. Como gestores del nivel inicial se busca conectar el trabajo de las unidades educativas para de manera extensiva garantizar el desarrollo integral, no solo de nuestros niños, ¿no?, que están en nuestras aulas, sino también de sus hermanitos menores y de las familias que tengan hijos menores en nuestro contexto, ¿no? Y básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Articular la gestión institucional, integrando estos lineamientos que estamos viendo, que están relacionados específicamente con el plan anual de la unidad educativa, con nuestro PSP, con nuestro PSPA, incluso con nuestros planes anuales, trimestralizados y nuestros PDC. Porque también nosotros tenemos que, obviamente, a través de nuestros niños, informar a nuestros papás, ¿no? Y cambiar esa realidad o esa, claro, la realidad que se vive en esos hogares, ¿no? ¿A través de qué, dice? Acá, acciones pedagógicas en el aula, administrativas, gestionando hacia afuera de las puertas de la unidad educativa con la comunidad, ¿no? Que contribuyan aquí, como lo hemos venido repitiendo, ¿no? Desarrollo físico, cognitivo, emocional y social de esta población de niños. Formamos a nuestros pequeños, informamos a nuestros pequeños, los educamos, pero de manera extensiva a sus papás, ¿no? Y abriendo más allá las puertas, invitando también a familias cercanas a nuestra unidad educativa, coordinando acciones intersectoriales. Sabemos bien que quizás ni municipio ni gobernación nos apoyen económicamente, pero sí nos pueden apoyar con sus profesionales, ¿ya? Pero los que están mucho más abiertos son los centros de salud, por las campañas masivas de vacunación que se han desarrollado desde el año pasado, o desde el 2023 en realidad hasta ahora, porque algo relacionado a la pospandemia es que se ha perdido completamente la cultura del niño sano, de la prevención de enfermedades. Nuestros papás no acuden a los centros de vacunación. Y digamos, unos aliados muy fuertes de nosotros serían los centros médicos, con estas campañas informativas, porque uno va al centro médico y ellos están dispuestos, ¿no?, a venir. Obviamente salvando los problemas también económicos y sectoriales que tiene, ¿no?, el sector salud. Pero se puede trabajar con los gobiernos municipales, con los centros médicos para abordar estos temas: nutrición, salud, protección y seguridad. No sé cómo funciona la Defensoría de la Niñez con ustedes, pero aquí en Santa Cruz es muy difícil en los subdistritos gestionar capacitaciones para casos específicos, ¿no?, de violencia dentro y fuera de la unidad educativa, dentro y fuera del hogar. Hay asistencia, ¿no? Pero para las capacitaciones no se niegan, obviamente, pero hay periodos del año en que por temas administrativos no hay personal, no hay ítems y no hay quien vaya a las unidades educativas, ¿no? Ese es el tema, realmente. Si no, se podría coordinar mucho mejor el trabajo. Ahora, ¿cómo se relaciona esta política pública con una educación que se articula con la comunidad? Es lo que queremos nosotros.
La educación de la primera infancia no puede limitarse a las aulas. Básicamente, como su nombre lo dice del curso, ¿no? Tenemos que gestionar de la unidad educativa para afuera, ¿no? Y con un proceso, como lo dice también nuestra ley, ¿no? Un proceso participativo que involucre a todos, la familia, la comunidad, las instituciones. Nosotros, como gestores, tenemos que ser en realidad las personas que ayudemos y facilitemos esa conexión, ¿ya? Esa apertura de una joven mamá a hacerse los controles prenatales, a tratar de buscar la manera de acceder al seguro, de tratar de que pueda hacer los trámites requeridos para acceder a ese bono, aunque sea poco, pero ya es una ayuda, con información específica sobre la nutrición durante el embarazo, qué es lo que le pasa a su cuerpo durante el embarazo, cómo puede cuidarse y posterior al embarazo lo mismo, la parte emocional. Nosotros podemos dar esa información, la parte de nutrición también. Son tareas extras, obviamente, fuera de lo que es nuestro trabajo, pero pueden ser algunas actividades que no las hagamos nosotros, pero sí con profesionales a través de la gestión que vengan a dar estas charlas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hay algunas propuestas. Dice promover la crianza respetuosa. La política subraya el rol de la familia. ¿Qué podemos hacer nosotros? Organizar talleres y actividades para los padres, para los tutores o cuidadores, para fortalecer estas habilidades de crianza, ¿no? Que entiendan por qué es importante dialogar con el niño, jugar con el niño, darle un tiempo de calidad al niño a pesar del trabajo, del cansancio, de las múltiples preocupaciones, ser un padre responsable o ser un padre presente, aunque trabaje todos los días, tener un espacio para su niño, una mamá presente, un papá presente. Y eso podemos trabajar. ¿Qué otras cosas? A ver, integrar los saberes comunitarios, como comentábamos, ¿no? Valora las prácticas culturales de crianza, esta política. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿No? Se puede incorporar estos saberes en el currículo y en las actividades diarias en nuestros PSP, creando un puente entre lo que es la educación formal que brindamos nosotros y las costumbres locales, ¿no? Fortalecer lazos con la comunidad, ya lo he repetido varias veces. ¿Cómo? ¿No? Convirtiéndonos nosotros, comunidad educativa, en un centro de referencia para la comunidad, que le puedan dar la importancia al nivel inicial, que nosotros no solamente estamos para distraer a los niños, que no solamente para hacer manualidades, sino que cada actividad, por pequeña que sea, tiene su importancia de vida, ¿no? Y tiene el apoyo para el desarrollo de habilidades de esos niños. Que se revalorice nuestro rol como educadores, ¿no? Y lo podemos hacer siempre con jornadas de sensibilización, abriendo nuestras puertas del aula a los papás también. Y coordinar, como siempre, ¿no? Sería muy interesante la parte pedagógica con las acciones en relación a la mejora de la salud, ¿no? Las campañas de vacunación son muy efectivas. Y se promueve obviamente ahí también la corresponsabilidad, ¿no? La escuela informa, el papá decide obviamente si lo hace o no, el centro de salud también informa, sensibiliza y se va enriqueciendo. Quizás de nuestros 200 padres, que a mí me pasa eso, tengo 320 familias y en las jornadas de vacunación no llegamos ni a 50 familias y hacemos 3 veces al año, ¿no? Pero de a poco se va avanzando. Ahora les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Qué acciones desarrollaría para concretizar la política pública contigo desde tus inicios? Aquí les estoy dando algunas ideas, ¿no? Pero lo que ustedes tienen que pensar de hoy hasta fin de mes, ¿no? Es, ¿qué harían ustedes? ¿Qué haría Sandra desde su contexto? ¿Qué haría Morelia? ¿Qué haría Laís? ¿Cómo Jocelyn aplicaría alguna línea de acción? No quiere decir que desarrollemos toda la gestión 2026, ¿no? Sino que tomemos una o dos, dependiendo de dónde trabajemos,
de cómo son mis papás, cuáles son sus características, qué puede ser su formación académica, el trabajo que realizan, el contexto donde trabajan, etcétera, ¿no? Viendo todos esos detalles, cómo yo puedo hacerlo, ¿no? Y lo primero sería socialización y capacitación de esta normativa, ¿no? De este decreto supremo y de esta política. Contigo desde tus inicios, ¿no? O más o menos de las líneas de acción. Que ellos sepan, como madres y padres jóvenes, que tienen derecho a acceder a la salud, que tienen derecho a acceder a una formación también de parte de las unidades educativas o de parte de algunos servicios propios de sus gobernaciones o sus municipios, ¿no? Y haciendo más que todo una planificación estratégica. Si no queremos llegar a fondo, como lo estamos viendo nosotros, ¿no? Para algunos es nueva esta política y nosotros que estamos relacionados con el Ministerio de Educación, mucho más nuevo e ilusorio puede ser para un papá. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Simplemente conociendo nosotras a cabalidad esta normativa, socializándola quizás con nuestra junta, nosotros podemos sensibilizar a estos delegados y juntas escolares para que nos apoyen en esas actividades donde involucremos a la defensoría, para que asistan los papás, a los centros médicos, para que vengan y escuchen, o sea, tratar de ser bastante estratégicos nosotros para brindar información precisa, ¿no? Y con acciones concretas. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Cómo proyectan ustedes o cómo proyectarían el poder tener un producto de este curso? Porque básicamente al terminar los 3 cuadernitos que va a ser en octubre, no se va a pedir una aplicación directa, pero sí que ustedes proyecten. Digan, en la gestión 2026 yo me puedo centrar en esta línea de acción y hacer 3 actividades, una por trimestre. Suficiente para atreverse, para salir un poquito de mi aula y conocer más a mis papás. En esa línea vamos a ir pensándolo, ¿ya? ¿Qué me dicen? No me digan que están cansaditos, todavía nos falta media hora. Por lo menos denme un dedito arriba. Sí, gracias. Fíjense, entonces, paso a paso, socializo con el resto de mis colegas, yo como director con todas mis colegas, con mi junta, planifico una acción por trimestre, viable, realizable, siempre uniéndome estratégicamente con un centro de salud, que es lo ideal. Y luego, alianzas interinstitucionales, ¿no? Firmar, no creo que nosotros, comunidad educativa, lleguemos a firmar convenios, ¿no? Pero sí podemos establecer redes de trabajo con el centro médico, con las defensorías de nuestros distritos, podemos hacerlo, ¿no? Ya es muy complicado ir subiendo al gobierno municipal, a las gobernaciones, ¿no? Porque es mucha burocracia. Pero con los que están dispuestos a ayudarnos, que son los centros médicos, ¿no? Hacer luego un monitoreo y evaluación de esas 3 actividades chiquitas que me he propuesto y fomentar la participación, ¿no? Presentarles, como lo hacemos cada inicio de año, presentar nuestro PSP con la temática escogida, nuestro PSPA con la temática que hayamos elegido, pero adicionar estas líneas de acción y decirles específicamente, nosotros queremos lograr esto a través de ustedes. Que nos escuchen 10 familias ya es un gran avance. Ahora esto, a modo de sensibilización para nosotros, ¿quiénes son los actores con responsabilidad por mandato constitucional y corresponsabilidad? Siempre, Estado, familia y comunidad, ¿ya? Esto igual nosotros lo podemos plantear y conversar con nuestros colegas para tratar de involucrarlos, de sensibilizarlos en que nosotras podemos hacer un cambio pequeñito, pero podemos, ¿no? Y los que son directores quizás tengan un poquito más de desafío y dificultad
para sensibilizar a toda su comunidad, incluyendo sus juntas escolares, en estos temas que son importantes, ¿no? De ya, como hemos dicho al principio, nuestra resolución ministerial 01-2025 nos insta, comunidad educativa, a trabajar alguna de estas líneas de acción. O sea que ya es parte del trabajo. ¿Ya? Y entonces, otras preguntitas acá, fíjense, solamente como información, ¿no? Esta política nació del Ministerio de Planificación, obviamente, ¿ya? A través de diversas instituciones y servicios con apoyo de la Iglesia, algunas ONGs, en este caso la UNICEF, y viene bajando, ¿no? Los niveles de concreción. A nivel nacional, básicamente 3 ministerios: Justicia, Salud y Educación. A nivel departamental, igual, van bajando sus respectivas direcciones, ¿no? Servicio de Gestión Social, Servicio Departamental de Salud, SEDES, que es el más accesible a nosotros, Ministerio de Educación, nuestros jefes directos, ¿no? Departamentales. Y ellos establecen toda una red de trabajo. Miren, las redes de salud. En Santa Cruz tenemos, a ver, la red norte, la red sur, y vienen subredes ahí, ¿no? Hay trabajo coordinado con las alcaldías, servicios de salud y ya las direcciones distritales, ¿no? A nivel municipal, los centros infantiles, que son las guarderías municipales, que también aquí lastimosamente en Santa Cruz se tienen muchas dificultades por el personal. Como comentaba uno de sus colegas el martes, muchas veces hay personal que no es capacitado y es la realidad, mal pagado también. No hay ítems y hay muchas dificultades y muchos centros trabajan a medias o no ofrecen un servicio de calidad, sobre todo en lo que es la alimentación. Y ahí estamos nosotros, miren, unidades educativas de educación inicial en familia comunitaria, somos parte de la cadena y parte de los responsables, ¿no? Y a nivel comunitario, obviamente, ¿no? Podemos apoyarnos nosotros con los centros infantiles y colegios privados y también con algunas otras instituciones, ¿no? Como la Defensoría, organizaciones sociales que trabajen efectivamente en nuestras comunidades. Idealmente, esto está plasmado en el documento. Todos somos corresponsables, ¿no? Con todas lo bueno y lo malo, lo efectivo y no efectivo, ¿no? Ahora, la situación de la primera infancia, ¿cómo es en Bolivia? Todos la conocemos, ¿cierto? ¿Qué me pueden decir al respecto? Me comentaba el día martes una de sus colegas, ¿no es cierto?, que trabaja en el área rural, que una característica de sus papás era que sí, trabajaban todo el día, que a pesar de ser productores, digamos, no había dentro de esos hogares una buena nutrición de sus niños, ¿no? La realidad de nuestro país en este momento es difícil y sabemos que los que más sufren son nuestros niños, los pequeños, ¿no? Quizás sean afortunados los niños que están en nuestras aulas, pero hay otras realidades mucho más tristes, más deprimentes que nuestros niños, y pensando en ellos podemos ir mejorando la calidad de nuestros alumnos para, a través de ellos, como les decía hace rato, ¿no?, ir también educando, formando a sus familias. Pero díganme, coméntenme un poquito, ¿cómo ven esta situación en general, económica y social de nuestro país, reflejada en nuestros niños? ¿Quién me puede decir algo? Licenciada. Dígame, la escucho. Sí, los niños de 0 a 5 años en esta etapa son muy vulnerables a la sociedad y los peligros que van pasando en las familias, una gran mayoría en Bolivia, hablando de nuestro país nomás, sufren situaciones muy, se puede decir que
pasan mucho peligro en familias, los niños, desnutrición, malos tratos, familias desintegradas. eh, eh, los niños son los que más sufren en estas situaciones porque al final los mayores quizás no le están dando la importancia, el buen desarrollo, crecimiento, lo que realmente merece el niño. Muchas veces en las áreas rurales, en las provincias, no lo están, ni siquiera hay centros de guardería casi en todas provincias y todo, ya ni siquiera eso le dan importancia, mucho menos a nivel inicial, ya no le ponen entonces directo a primaria. Ese niño está muy perjudicado, cosas, situaciones, malos tratos, mala alimentación, quizás no está vacunadito, situaciones que ha pasado ese niño, entonces repercute en lo más posterior, en su desarrollo, crecimiento, como más rato que hablábamos en la arquitectura de su cerebrito, de todo esto, licenciada, repercute a ese niño que ha sufrido, ha pasado situaciones que luego en lo más posterior, como se dice, lo afecta, ¿no? Siempre lo va a afectar, licenciado. Muy cierto, Fanny, ¿no? Sería muy amplio, muy largo hablar, ¿no? Sobre todo lo que vemos en nuestras aulas, ¿no? Pero como decía, ¿no? La reflexión del video, es responsabilidad del Estado, sí, informar, educar, es responsabilidad del papá, de la familia también, informarse, educarse, pero un granito de arena podemos aportar también nosotros, ¿no? Está de más, me parece, hablar sobre la pobreza, sobre la nutrición, la protección y violencia. Sabemos todos los peligros que corren nuestros niños en el área urbana, en el área rural, pero es por desinformación y falta del desarrollo emocional de sus papás, ¿no? Porque esto viene, el papá joven de 22, 23 años, que llega a nuestro kinder con su niño ya de 4 y 5, imagínense, eran papás a temprana edad antes de los 20, ¿no? Y cómo ha sido la crianza de este joven, ¿no? Cómo llegó a embarazarse esta joven mamá. O sea, hay que ver toda la realidad que hay detrás de estos papás, ¿no? Y es bastante complicado a veces poder llegar, sensibilizar y hacer que este joven papá me escuche. Pero como le digo, de los 30 que tenemos en el curso, que 10 asistan, que 10 escuchen, pueden ser que sí lo sepan, tienen la información, cómo criar, eh, cómo alimentar bien, todo lo necesario para brindarle una buena salud, que tengan incluso los recursos, pero quizás lo sobrepasen las cosas emocionales, el trabajo, el cansancio, ¿no? Pero una buena charla de cuál sería su responsabilidad como adulto, formador de un niño como papá, le puede ayudar a este joven papá o mamá a madurar y asumir su responsabilidad, ¿no? Algo nosotros podemos cambiar esa realidad. Porque sí, obviamente la pobreza estaría fuera de nuestras manos, ¿no? El tema de nutrición sería formar, educar, protección y violencia que lo vivimos a diario, no solo contra la mujer, sino con nuestros niños y obviamente, como decía tristemente, dentro del hogar. Hay que educar a mi niño para eso, hay que educar a mi mamá para que pueda ver señales de alerta. Al papá joven también lo mismo, ¿no? Cómo pone en riesgo muchas veces a su propia familia. O sea, son temas muy amplios para poder tratar, conversar. Quizás nosotras no tengamos la suficiente habilidad o conocimiento, pero sí como si se va a trabajar intersectorialmente con un abogado, con un psicólogo que pueda brindar esa charla, ese asesoramiento, ¿no? Con un médico, con una licenciada en enfermería, etcétera, ¿no? Por eso a veces me parece muy... Dice, Dígame, felicidad. dice una consulta, pero si en caso los niños viven con sus abuelitas, o sea que mayoría, no digo mayoría, ¿no? Pero siempre hay, ¿no? Los papás lo dejan cuidar de la abuelita. Y en este caso,
cómo se podía trabajar. En este caso, bueno, o sea, si el papá está fuera del país o fuera de la ciudad, o trabaja toda la semana en la ciudad y vuelve a casa el fin de semana, hay diferentes medios. Quizás no podamos, como le digo, abarcar a todos, ¿no? Pero la virtualidad, después de la pandemia, nos ha dado una herramienta muy importante. Todo papá joven maneja redes sociales. Podemos utilizar las redes sociales, podemos utilizar grupos de WhatsApp con videos informativos, con pequeñas, qué sé yo, entrevistas que veamos sobre la paternidad responsable y demás, ¿no? Hay formas. Si no es presencial directa por sus horarios de trabajo, utilicemos la virtualidad y las redes sociales. Es un medio para llegar a estos padres, ¿no? Sí. Ahora, como conversábamos hace rato, ¿no? Nos ampara las normativas, nos amparan las leyes, este decreto supremo. Simplemente es que nos atrevamos a dar ese pasito extra. Gestión Kinder, voy a sacar institucional. el carro Eso es llevado lo que y pues tenemos que atrevernos. cuando termine, voy a preguntarle cómo está. ¿Ya? Y Ahora vamos a ir viendo. ¿ya? No sé quién tiene su microfonito abierto, perdón. Veo que no tengo que quedar, te digo, no me voy a quedar, te vas. ¿Ya? Voy a cerrar. Ah, ya lo cerró. ¿Cómo te dijiste? Estás viendo fútbol. Está jugando Bolivia. Mi hijo igual anda buscando acá cómo conectarse. Pero cerremos los micrófonos, por favor. Ya. Entonces, avances mínimos, pero hay, ¿no? Marcos normativos que nos respaldan para poder intervenir. Bien. Gestión institucional se ha implementado a niveles superiores. Falta llegar a nuestras bases, a nosotros, conocer la normativa, apropiarse de algún lineamiento que querramos de acuerdo a nuestro contexto. La educación inicial, si bien y algo característico es, hay un antes y un después de la pandemia. Antes de la pandemia nuestra matrícula y nuestra permanencia de niños era mayor. Después de la pandemia disminuyó por todos los riesgos que conllevaba entre el 21 y el 22 y el miedo natural que todos tuvimos, ¿no? de volver a salir, a exponer a nuestros niños. La matrícula bajó bastante, pero este medio, la virtualidad, el Ministerio de Educación y a nivel latinoamericano, ¿no? Se ha apropiado mucho de lo que es el acercamiento a través de este medio y tenemos que aprovecharlo, ¿no? ¿Para qué hablar del sistema de salud? Todos sabemos que es totalmente deficiente. Están las normativas, están las leyes, faltan los recursos económicos, al igual que con nosotros, ¿no? Y aquí viene la gran pregunta. ¿Qué podemos hacer desde nuestro rol de gestor? Ya hemos dicho gestores de mi aula o gestores de mi unidad educativa, ¿no? Así como nos decía su colega, ¿no? ¿Y qué pasa si no puede mi papá? Si está al cuidado de una persona mayor y no tengo una relación directa con el papá o la mamá. Busquemos los medios, busquemos la forma. O por lo menos este curso nos va a servir para reflexionar y proyectar, ¿no? Avancemos un poquito y les voy a ir dando algunas, no respuestas, pero sí, ¿cómo le dicen? Tips, algo así, ¿no? Algunos lineamientos, digámosle. ¿En qué nosotros podemos trabajar? Fortalecimiento de las capacidades de las familias para la atención de niños y niñas menores de 4 años, en inicial no escolarizada, ¿ya? Quitémonos de la mente que solo tenemos que enfocarnos en nuestros niños. Pensemos en sus papás que también tienen hijitos menores, pero que esto que nosotros fortalezcamos en la familia también va a beneficiar a mi alumno. Pensemos en eso, ¿ya? ¿Es algo posible? Les pregunto, solamente. Ustedes me dicen con sus deditos sí o no. Fortalecer las capacidades de las familias. Y es algo que trabajamos, no es algo desconocido para nosotros, lo hacemos.
Bien, muchas gracias. Ujú. Es un pilar fundamental la implementación de esta política. Le digamos por su nombre o no le digamos al papá, pero sí sus líneas de acción, ¿ya? Que nosotros sepamos que estamos respondiendo a esta política pública, sea efectiva o no sea efectiva, se sigue implementando con el próximo gobierno, se mejore o se quite, que nos sirva este curso para conocer en qué cosas yo puedo intervenir como gestor y que puedo enriquecer ese acercamiento a mis papás, ¿ya? Educación en la comunidad, dice. La gestión educativa se extiende más allá del aula, eso tenemos que interiorizarnos. El gestor debe articular el trabajo con el de las familias y la comunidad, ya lo hemos conversado. El objetivo no es solo que los niños asistan a mi kinder, sino que todo el entorno, papá, mamá, abuelita, el adulto que lo cuida, contribuya a mejorar su desarrollo y su crecimiento, ¿no? Que lo lleve periódicamente al médico, que asista a las campañas de vacunación del kinder, que sepa que es importante asistir a un evento deportivo en la unidad educativa, que sepa que es importante jugar con el niño, hablar con el niño, etcétera, ¿no? Cosas sencillas que nosotros podemos decirle, mamá o abuelita, ¿sabe cómo usted puede hacer esto o aquello? Y nos escuchan, los papás nos escuchan. Bien, sigamos entonces. Fortalecimiento familiar. ¿Qué debemos hacer nosotros? Liderar la implementación de talleres para capacitar a nuestros jóvenes papás, ¿no? En las prácticas de estimulación temprana, nutrición y crianza respetuosa. Cómo establecer nutrición, obviamente, todo lo que involucra comer sano, con equilibrio, ¿no? Crianza respetuosa. Cómo yo, papá, puedo establecer límites, trabajar la disciplina respetuosa, desarrollar en el niño valores importantes a esta edad, ¿no? Porque el niño está en pleno desarrollo. La empatía, la escucha, el amor, el respeto, cosas que puedan enriquecer la familia. Nosotros somos un centro de apoyo en realidad y el inicial tenemos mucha cobertura con los papás. A diferencia de primaria y secundaria, hay un buen porcentaje de papás que asisten a nuestros talleres, nuestras reuniones y tenemos que aprovecharlo, ¿no? Articulación intersectorial, ya lo hemos mencionado, centros médicos, municipio, gobernación, lo que sea más accesible a nosotros. ¿Ya? Articulación intersectorial, eso se entiende bien. Tenemos que ofrecer un servicio integral. Muchas puertas se nos van a cerrar, algunos no nos van a escuchar, nuestras cartas van a quedar ahí amontonándose, pero alguno va a atender nuestra carta y va a visitarnos, ¿no? Ahora, propuestas sencillas que seguramente muchos de ustedes lo han hecho a lo largo de estos años, ¿no? Y que son parte de estos lineamientos, sin darse cuenta o sin darnos cuenta, quizás ya estemos dando pasos. Quizás no teníamos el conocimiento de estas normativas, pero podemos ir mejorándolas, ¿no? Creación de una escuela de padres. Yo creo que todos en alguna instancia o hemos sido parte de una escuela de padres o hemos tenido la idea de crear una en nuestras unidades educativas o ya tenemos una establecida. Tendríamos que hacer un programa regular de talleres. No es necesario que sea todo el año, como les decía, uno por mes con una temática específica o uno por trimestre respondiendo a mis planes, ¿no? Que aborden, obvio, temas específicos para esta edad, ¿no? Ya sea para mi alumno, ya sea para su hermanito menor o para el que está por nacer o el que está por venir, ¿no? Estimulación del lenguaje, juego como herramienta de aprendizaje, básicamente, ¿no? Prevención de la violencia dentro del hogar, cómo el papá puede hablar de sexualidad a su niño desde temprana edad, cómo puede prevenir también este acoso, porque generalmente se da muchas veces y tristemente dentro del seno familiar, ¿no? Importancia de la nutrición, es muy importante eso. Y también adaptando saberes y la cultura, ¿no? Del contexto donde esté. Porque aquí generalmente en Bolivia comemos rico, riquísimo, pero muchas veces no comemos sano. Así que es bueno también rescatar la alimentación tradicional, ¿no?
Asesoramiento y seguimiento individualizado, ya siendo muy ambiciosos, podríamos hacer un equipo, ¿no? Establecer un sistema de asesoramiento donde nosotros, como docentes o directores, se pueda guiar en temas específicos, ¿no? De acuerdo a nuestras competencias, a las familias. De acuerdo y respondiendo, obviamente, no sin sobrecarga de trabajo, respondiendo a las actividades de planes anuales, ¿no? Esto sería también, dependiendo de nuestro contexto, el uso de plataformas digitales comunitarias, grupos de WhatsApp, el Facebook del institucional, donde solamente, digamos, podamos proyectar videos cortitos como los que hemos visto de 4 o 5 minutitos que hablen, ¿no? Parentalidad respetuosa, embarazo en adolescentes, no sé, temitas que puedan ir, la importancia del juego en casa, cómo desarrollar el lenguaje del niño, así, pequeños videitos cortitos que podamos compartir en vez de memes y chistes, poder dar algo, digamos, didáctico, que los papás se entretengan con eso. Por curiosidad, bueno, a ver qué habrá puesto la profesora ahora y en el grupo, digamos, ¿no? ¿Qué nos ha mandado para el fin de semana? ¿Qué videíto, qué canción, qué cuentito, digamos, no relacionado con estos temas de valores? Algunas actividades que seguramente ustedes tienen dentro de sus actividades didácticas, mañanas deportivas, pero con juegos que ayuden a desarrollar habilidades psicomotrices en el niño, ¿no? Que también que el papá juegue con él. Trabajar mucho lo que es la comprensión a nivel oral. Eso es muy enriquecedor. La cultura escrita en Bolivia es casi nula. Si no es a través de las redes sociales o, no sé, del celular, digamos, no hay una persona que abra un libro y le lea a su hijo. Podemos fomentar la lectura en casa y es muy importante. Si yo trabajo la comprensión en sus diferentes niveles, literal, inferencial, valorativo, que un niño pueda trabajar estos niveles con, por decirlo, un accidente en el patio, literalmente, quienes intervinieron en el accidente, fulanito empujó a su tañito y se cayó y la rodillita, y porque lo empujó estaba corriendo y es posible correr porque se corrió en el patio. Qué sé yo, podemos trabajar todos los niveles de comprensión con una actividad sencilla y desarrollar ese análisis. Imagínense si así paulatinamente vamos trabajando, va a ser un adolescente, un joven que lea críticamente su realidad política, su realidad social. Y eso es lo que tenemos que despertar desde esta edad y hacer al papá partícipe. Quizás el papá no tenga esa didáctica que yo como maestra le puedo enseñar. Con tal lectura usted puede trabajar esto. Quiere trabajar el valor del amor, quiere trabajar el valor de la empatía, hágalo con esto, papá. Háblele así. Hay diferentes maneras, ¿no? Ahora, esto ya de parte de nosotros, como gestores, como docentes en general todos, capacitación y actualización. Personalmente o de parte del director hacia sus colegas maestras, ¿no? Garantizar que el personal a cargo esté preparado, no solo para enseñar, porque todas somos muy capaces dentro de nuestra aula, tenemos muchas herramientas, sino también, digamos, desarrollar nuestras habilidades para ser gestores o agentes de desarrollo comunitario, expandir, abrirnos, ¿no? Hacia la comunidad. Eso es un poquito salir de la rutina, del aula, las 3 o 4 horas de clases, mi planificación, desarrollar la actividad del PSP acá, allá, así, ¿no? Sino abrir un poquito más, conocer un poco más a mi comunidad. Lleva tiempo, compromiso, quizás no haya una remuneración, pero sí va a haber una satisfacción personal. Calidad en el ámbito no escolar. La formación que nosotros tengamos nos va a ayudar, digamos, a asegurar que los principios de la educación inicial, los papás vayan aplicándolos en su hogar, ya sea con mi alumnito, ya sea, como les decía, ¿no? Con sus hermanos menores o con familiares que estén en ese rango de edad, ¿no? Y que puedan también decir,
En mi kinder, la profesora acostumbra a hacer una charla trimestral y nos habla de esto, de aquello, hagan ustedes extensiva, que no vengan solo sus papás, si no puede venir, que venga la tía, que venga la comadre, no sé, pero que se informe, ¿no? Gestión de formación continua, ahí también, ¿no? Autoformación. Estos cursos cortitos para analizar las leyes de nuestro país, para ver cuán viables son o qué cosas nosotros podemos intervenir. Nunca está de más y el ministerio da muchas charlas en línea, ustedes saben, ¿no? La UNESCO y el ministerio semanalmente abren. Paralelamente a este curso han habido estos últimos 3 días sobre el uso de drogas para el nivel secundario, ¿no? Muy interesante el curso. Ahora, como para que ustedes tengan un pantallazo y esto es algo que ustedes manejan, ¿cómo tendrían que hacer esta intervención? Una propuesta de acción para concretizar todo lo que hemos venido conversando, ¿no? Y lo tienen que hacer para finalizar los 3 libritos, ¿no? Lo primero, identificar en ustedes qué es lo que les falta por concretar, por aprender en relación a atreverse a abrir sus puertas de sus unidades educativas hacia la comunidad. ¿Qué necesitaría? Puntualmente, ¿no? Realizar un diagnóstico para identificar las brechas de conocimiento y habilidades de ustedes como docentes y también de su comunidad. ¿Qué necesita su comunidad? En temas como crianza positiva, detección de señales de alerta en el desarrollo infantil, es muy importante que el papá sepa, ¿no es cierto? Si el niño a los 4 años no me dice una frase completa, generalmente los papás dicen es que su hermanito, es que su papá también tardó, o que tiene su primito, que siempre están poniendo, digamos, una excusa razonable, según ellos, para algo que nosotros detectamos en el niño. Así que también es importante que nosotras tengamos esas herramientas, ¿no? Como les decía anteriormente, diseñar un plan de capacitación con base en este diagnóstico, ¿no? Hay muchos niños que tienen un retraso en el lenguaje. Muchas veces se atribuía a la pandemia, pero ya han pasado años de la pandemia. Esos niños que fueron de la pandemia ya están en 4º o 5º de primaria. O sea que no es a consecuencia de eso. Y tenemos que ir viendo qué pasa en mi niño de 4 o 5 años que se replica en los otros niños de la comunidad. Puede ser otro tema también, puede ser violencia, pueden ser, hay una infinidad de temáticas, ¿no? Como les decía, diseño de ese plan de capacitación en base a ese diagnóstico, pero incluir temas que nos interesen a nosotras como docentes también. El juego como una herramienta, ¿verdad? El diálogo, la comprensión oral, la cultura escrita. Y sobre todo, miren, estrategias para gestionar emociones. Eso nos ayudaría bastante, buscar a un profesional o capacitarnos nosotras para hablar con nuestros papás sobre cómo gestionar las emociones en un niño de 0 a 5 años. Porque obviamente algunos adultos cometemos el error de tratar al niño como un pequeño adulto, sabiendo que él no ha desarrollado ciertas habilidades o no tiene la comprensión a cabalidad de los sucesos que pasan a su alrededor. No puede medir sus emociones, ¿no? No puede controlarse porque es propio de la edad, está en desarrollo. Y yo como adulto tengo que enseñarle esas herramientas. Sería un trabajo bastante interesante que todo el plantel docente vea, ¿no? Porque el problema no es el niño en realidad, sino quién está a su cuidado, qué falta, que este papá conozca para que el niño desarrolle tal habilidad, o qué ha hecho de bueno este papá para que el niño tenga tan buen desarrollo, ¿no? O sea, hay que ver ambas partes para saber dónde yo debo trabajar, ¿ya? Creación de un equipo itinerante puede ser muy ambicioso, ¿no? La comisión pedagógica podría ser parte de esto, o todo el plantel docente, ya sea de primer año, de segundo año. El objetivo es que
se turnen quizás en dar las capacitaciones, en dar las charlas, o si no van a darla efectivamente de cara, digamos, a los papás, hacer material audiovisual, seleccionar videos, seleccionar cuentos con esas temáticas. Visualmente o escuchando o viendo un video cortito, quizás sea más efectivo que sentarse 40 minutos escuchándome, digamos, ¿no? Todo depende de lo que sea yo más hábil para elaborar. Alianzas estratégicas, ya lo hemos dicho, municipios, centros médicos, ONGs que trabajan a nivel local, ¿no? Como mencionaba, me parece... Ay, es mi hijo, ya le tiraron un gol a Bolivia, creo, y está renegando, eso es lo que se escucha al fondo. Como mencionaba una colega, ¿no es cierto?, que un grupo de profesionales estaban ayudándolas, capacitándolas en detectar algunas dificultades en los niños, ¿no? Eso pueden ser alianzas estratégicas, ¿no? Monitoreo y evaluación que ustedes como docentes y sus directores también hacen cuando hacen este tipo de planificaciones estratégicas, ¿no? Miren, este es el trabajo que hacemos, no va a ser fuera de lo que trabajamos anualmente, solamente hay que especificar y centrarnos en algunas líneas de acción que nos interesen. Hasta ahí terminaría el cuadernito 1. Es mucha información, pero nos da pie para pensar. Como les digo, la ley es muy bonita, bien estructurada, está en marcha. Lastimosamente no la conocemos en nuestro contexto, hablo de hecho quizá ahí, ya aquí se conoce muy poco, pero podemos rescatar muchas de sus líneas de acción para implementarlas en nuestro trabajo anual, ¿no? ¿Qué me dicen hasta ahí para que les explique las actividades del fin de semana? Vean igual los videos cortitos, están interesantes sobre educación emocional. ¿Algún comentario para que les explique las actividades de concreción? ¿Alguien? Bien, licenciada. Dígame. Al menos a lo que yo entendí de todo lo que de este cuaderno 1 hasta este momento es la educación, la formación del niño de 0 a 5 años. Es muy importante el apoyo constante, la atención que se debe realizar, lo que requiere el niño en salud, educación, en su aspecto desarrollo cognitivo, emocional. Depende de todo eso, el desarrollo y crecimiento normal del niño. Caso que no recibe esos apoyos que me he mencionado, el niño no va a desarrollar normalmente. Siempre va a tener situaciones, problemas en el futuro. Va a ser como decías, Dato, un adolescente con dificultades de situaciones diferentes. Va a presentar autoestima en primer lugar. Sí. No ha recibido lo que tenía que haber recibido. Entonces, siempre es rescatar eso. Nosotros como maestras de inicial tenemos que constantemente en las reuniones que tengamos orientar, concientizar a nuestros padres que deben sí o sí atender, dar esos cuidados en su primera infancia. Depende de eso el desarrollo integral, el buen desarrollo de su crecimiento cognitivo, en todo, emocional, en todo lo que dije, depende de eso. Es siempre, quizás del 100% de nuestros papás no se están captando, no les gusta, pero hay un grupo de papás que sí nos están captando. Ahora hay, hoy por hoy, por ejemplo, situaciones, papás que trabajan, papás que son profesionales, tampoco pueden dar casi ese afecto, atención, porque por el trabajo viven en las ciudades capitales. Papás en las áreas rurales igual por el trabajo. Hay pocos, yo pienso, ¿no? Papás que verdaderamente le dan ese apoyo íntegro al niño, pocos debe ser, pero siempre hay que estar nosotros como maestros orientando, ¿no? Capacitando, esa es nuestra función. Hay una canción de, no sé de quién es ese cantante, no basta traer al mundo porque es obligatorio, dice es Ricardo Arjona, no sé quién es.
esa canción. Eso por el momento, licenciada, yo quiero aportar con eso. Gracias, Fanny. Tiene mucha razón, ¿no? Lo importante es ser estratégicos. Como les digo, ¿no? Yo soy bastante realista. Esta ley en papel se ve hermosa. ¿Cómo se puede decir? La responsabilidad compartida de tantos ministerios, tantas secretarías, el hecho de que nuestra 01 nos inste a todos a aplicarla, pareciera que ya está instaurada y demás, ¿no? Pero hay mucho por trabajar, mucho. Falta el conocerla, falta el socializarla, faltan los recursos económicos, falta el personal, pero algo nosotros podemos cambiar esa realidad porque a todos los directores nos han dado la instructiva de apliquen. Tienen dos herramientas básicas, su PSP, su PSPA, que está relacionado, muy relacionado con esta política, así que es bueno puntualizar, ¿no? Ahí estamos respondiendo a la línea de acción con tales actividades. Y eso compartirlo con nuestros colegas, ¿no? Miren, colegas, esta ley, se le explica bien, tiene tales líneas de acción, ¿qué les parece? Trabajamos esta, es factible, es real, ustedes creen que van a responder bien, no los papás, etcétera, etcétera, ¿no? Y paso a pasito se puede ir avanzando, ¿no? La cuestión es atreverse a dar ese pasito fuera de. Y siempre, lastimosamente, no lastimosamente, deberíamos decir, tenemos que tener la plena conciencia de que si hemos elegido esta carrera docente, sabíamos que mucho trabajo, mucha dedicación y poco pago. O sea, todos sabemos la realidad del magisterio y aún así hemos estudiado nuestros 5 años, han hecho cursitos de posgrado, están en capacitación constante y es porque tienen la vocación de servicio. Y bueno, hay que ir adelante, ¿no? Ahora les voy a explicar brevemente, porque ya nos hemos pasado 9 minutos, sus trabajos de este primer cuadernito, ¿ya? Esto lo he tomado textual de su texto, búsquenlo, y la consigna es sencilla. Ahorita primero la leamos, ya dice, una vez conocida algunas líneas de acción de esta política, cuya responsabilidad corresponde al Ministerio de Educación y sabiendo que desde el modelo educativo, sociocomunitario, enfatiza una educación en la cual existe una participación efectiva de la comunidad en su conjunto, desde el ámbito educativo de acción donde estemos, en el aula o en la dirección, digamos, analicemos los siguientes postulados. Vamos a analizar esto, ¿no? Fortalecimiento de las capacidades de las familias para la atención de niñas y niños, lo que hemos conversado hoy, educación inicial no escolarizada, y capacitación o actualización, lo que hemos visto. Y avancemos. En base a lo que hemos conversado ahorita, ustedes van a contestar esto. Lo primero, van a elaborar un documentito Word simple, sin formato, pero bien estructurado, ¿no? Para dar respuesta a las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué implicaría la concreción de esta política en mi contexto, ¿no? Y desde mi contexto, ¿qué avances se han hecho hasta ahora desde la aprobación de la política pública? La primera respuesta, y quiero que la pongan todos para que nuestro programa sepa, va a ser una reflexión para ellos igual. No conocíamos el decreto tanto, porque todos me dijeron, ¿no? Que no lo habían escuchado antes. Pónganlo eso del primero. Ahora, ¿qué papel juega el Estado y qué normativa se conoce para garantizar el desarrollo integral de niños y niñas menores de 4 años, aparte de las leyes y decretos que hay? ¿Ya? Desde el lugar que nos encontramos, ¿qué desafíos nos quedan por realizar para cumplir las líneas de acción planteadas en la política pública? Lo han comentado sus colegas a lo largo de la noche. Y sus reflexiones personales van a poner. Pero sean sinceros y pongan de que no la conocían la ley. Y eso también va a dar pie a que como Ministerio de Educación se tenga que hacer mayor difusión y se tenga que dar mayores talleres de capacitación en relación a estas normativas, ¿no? O es que las pasamos muy rápido quizás en las capacitaciones del Ministerio. Puede ser. ¿Ya? Esas serían las primeras. 1, 2, 3, 4 preguntitas, un documento Word sencillo. ¿Ya? La extensión de las respuestas es libre. Ahora, siguiendo en el mismo documento, hemos observado el video, vuélvanlo a ver, son 4 minutitos, súper cerebro. Seguir trabajando en el mismo documento Word, dar respuesta a la interrogante y llenado de esta matriz.
Dice, en las normativas, ¿qué idea se refleja sobre la primera infancia? Y Fanny nos lo has dicho toda la noche, porque es importante el trabajo o el apoyo a las familias para que dentro de sus hogares brinden una educación o brinden una formación de calidad para sus hijos, ¿no? Ejemplifique la responsabilidad que tiene cada instancia. El Estado, ¿cómo debiera responder? La ley está, las normas están, la instructiva para que la trabajemos está. ¿Pero qué le falta? ¿No? La comunidad, lo mismo. ¿Cómo podría la comunidad responder a esto? Y las familias, ¿no? ¿Qué responsabilidad tiene en llevar adelante esta política? Si es que la conociera a cabalidad también, ¿no? Porque hay mucha desinformación por lo que estamos viendo. Y al finalizar la lectura del material, ustedes van a leer su cuaderno, van a ver todos los videos que hay, siguen trabajando en el mismo documento. Realizar un aporte personal de lo que te falta por conocer en relación a la realidad del contexto. Está bien. Trabajo en el municipio tanto, en el distrito tanto, llevo 3 o 4 años trabajando en la misma institución. Generalmente estoy con primera y segunda sección, año a año voy cambiando, etcétera, ¿no? Pero ¿qué más conozco de mi barrio, de mis papás, de la situación económica de esta comunidad, de las familias, de la realidad, de la conformación de estas familias? O sea, ¿qué me falta por conocer de la población con la que trabajo, ¿no? Y cómo desde tu realidad y posibilidades, tiempo, economía, formación, etcétera, se podrían planificar y ejecutar algunas líneas de acción de esta política pública. Léanla, vean y piensen ustedes realistamente. Esto sí podría. Y eso lo hacen en un documento Word sencillo que se va a compartir al finalizar, digamos, se va a abrir un espacio de foro de socialización. Es muy distinto al foro que está abierto ya y que algunas colegas ya han dado respuesta a estas 3 preguntitas, ¿ya? Van a ser 2 foros. Este foro con la respuesta puntual a 3 preguntas que ya está habilitado en la plataforma. Me parece que 2 participantes ya dieron respuesta. Me imagino que de todo lo que hemos conversado y lo que van a leer es fácil que lo contesten ustedes, ¿ya? Y el siguiente simplemente va a ser anexar el documento. Voy a abrir un foro sencillito o una actividad sencilla y ustedes van a anexar su documento para que yo tenga de respaldo y vea cuáles han sido las comprensiones a lo largo de estos 2 días. ¿Está bien? Ya les voy a dar las indicaciones y el espacio para anexar este documento. Este es el foro. Ya lo han visto el foro, ¿no? Está habilitado. Ahorita voy a sacar un ratito, dejar de compartir para que lo veamos. ¿En qué parte? Hasta ahí, ¿qué me dicen? Comprensible las actividades, están sencillitas, ¿no? ¿Están conmigo todavía? Eso, muchas gracias por su respuesta. Sí, Licen. Muy bien. Sí. Aquí en apropiación de... Gracias. En apropiación del contenido, está foro de discusión, miren, ahí están las preguntitas, ya, y ustedes van a entrar, fíjense bien, a este enlace, dice foro, hay un enlace, entran, ay, se baja mi pantalla, ahí están las preguntas y están las opciones para responder. Ya ha participado Claudia, ya ustedes simplemente, donde están las preguntas, todos manejan el aula virtual, ¿no? Le dan clic a Silenció su responder. micrófono, No se Licen. escucha, licenciada. Ay, lo silencié. Uy, no funciona. Qué marcante se hace ahí tanto. A ver.
No se oye. Bueno. No. Ahora sí. Ahora sí. Les voy a hablar desde el celular, por favor. Van a disculpar, les voy a hablar desde el celular, porque no sé qué pasó con la máquina. Pero les decía, el foro simplemente ustedes tienen que contestarlo. La extensión de las respuestas ya es a libertad de ustedes. Y ese otro documento Word, yo voy a abrir un espacio en la actividad complementaria. Ahorita estoy viendo, dice, por ejemplo, paciencia un minutito. Dice, apropiación de contenido, ahí está el foro. Al ladito de apropiación de contenido dice actividad adicional, ahí voy a abrir un enlace para que suban el documento Word. ¿Listo? Dando respuesta